las jurisdicciones. Perdón. Y quiero también agradecer a América, jueza de familia de Calama, por su disposición a moderar este seminario. Queremos invitarlos cordialmente, con mucho agrado, a escuchar las ponencias de nuestros profesores y a disfrutar esta actividad que ponemos a disposición de toda la comunidad jurídica. Muchas gracias, América. Muchas gracias, profesora Rivero, profesores Acuña y Cabezas. Muchas gracias, Jimena. Bueno, la Asociación de Magistrados y Magistradas y el Instituto de Estudios Judiciales, en su continuo propósito de actualizar conocimiento y conversar temas de relevancia jurídica y vigente, se ha planteado organizar este seminario, como señalé, por la relevancia jurídica que tiene la materia. El 1 de septiembre del año 2017, el Estado de Chile promulgó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Sin embargo, tenemos que reconocer que a nivel nacional la legislación protectora de tales derechos es escasa y además se encuentra disgregada en diversos cuerpos normativos. El objetivo de este seminario es poder entregar un mayor conocimiento de las normas mínimas y acciones necesarias para la protección de los y las adultos mayores, y así también promover y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a fin de contribuir a la total inclusión, integración y participación en la sociedad de las personas mayores. Es por ello que hemos dividido este seminario en 4 secciones. La primera de ellas estará a cargo de la profesora Carolina Riveros Ferrada, quien es doctora en Derecho, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Talca, y nos hablará del actual proyecto de ley referido a personas mayores. A continuación tocará el turno a Andrés Acuña Bustos, doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Antofagasta, quien nos expondrá sobre probablemente una de las mayores causales de denuncia de violencia intrafamiliar en personas adultos mayores, esto es el abuso patrimonial. Por último, se presentará don Carlos Cabezas Cabeza, doctor en Derecho, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Antofagasta, quien, abarcando el aspecto penal, nos expondrá sobre el delito de abandono de personas desvalidas en el actual Código Penal. Cada profesor y la profesora tendrán un tiempo máximo de 20 minutos de exposición, para luego finalizar con una ronda de preguntas que podrán formular los y las participantes y que se escogerán de acuerdo a las que se formulen mediante la plataforma Facebook. Y ahora, para derechamente y dar inicio a nuestra actividad, dejo con usted a la profesora Carolina Riveros Ferrada. Profesora. Muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Ustedes me...? Sí, ya. Se ve bien, profesora. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por este evento. Me dedico hace un par de años a sujetos de derecho relativo a personas mayores, y siempre es grato ver que los jueces, a través de vuestra organización, sí están muy interesados en estos temas, en este eventual grupo de personas vulnerables, ¿ya? Porque sabemos que las personas mayores son tan diversas, el ciclo vital es, si uno analiza a las personas mayores, pensando que son desde los 60 años el más largo ciclo vital, y son muy heterogéneos, entonces pueden caer en esta condición de vulnerabilidad, ¿no? Y eso hace más difícil plantearnos soluciones respecto de cómo tratar, cómo revisar sus problemas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo quisiera indicar un poco algunas cuestiones relativas al contexto de las personas mayores. Sabemos que en realidad cuando uno ve, o como acercándonos a lo que ha pasado en el último tiempo en Chile, el agente topo es realmente una muy buena posibilidad de pensar cómo son los adultos mayores hoy en Chile. Ese es nuestro adulto mayor, una persona independiente, autónoma, autovalente, ¿ya? Y no es la imagen del abuelito o abuelita desvalida. Nuestros adultos mayores en Chile son personas que deciden por sí mismos, que en muchas ocasiones, en la gran mayoría, entre 80 y 90%, ¿ya? Lamentablemente, ustedes como jueces se ven involucrados en las situaciones que son la minoría, ¿ya? Pero sí tenemos que considerar que a pesar de que hay situaciones de vulnerabilidad, tenemos que brindarles, al igual como se han preocupado la sociedad entera en su conjunto, de brindar la dignidad que corresponde a las personas, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas en situación de discapacidad, también a las personas mayores, ¿ya?
Y en ese sentido, el año pasado, en octubre de 2020, se presenta este proyecto de ley, es una iniciativa del Ejecutivo, que obviamente tiene cosas buenas y cosas malas, temas que son perfectibles, pero es interesante porque, en definitiva, como muy bien decía la magistrada, en definitiva lo que hace es tratar de unir distintas materias que están disgregadas, ¿ya? Obviamente todas las cosas son perfectibles, pero es un inicio, ¿ya? Porque tenemos la ley de Senama y tenemos una serie de normativas que están disgregadas, transporte, contribución, etcétera, y no tenemos una ley como uno podría pensar como más bien una ley marco, ¿ya? Y desafíos son muchísimos, la población envejece raudamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que, esta visión integral de las personas mayores debe considerar al individuo, al sujeto de derecho, pero también a la comunidad donde se instala, donde está esta persona, ¿ya? Sus familias, sus amigos, sus vecinos, ahí también vamos a ver luego lo que es el abandono social, ¿ya? Que quizás en nuestra sociedad uno tiende a pensar que es algo más lejano, pero en realidad si uno piensa en sociedades como las europeas, es una cuestión que no es tan lejana, ¿ya? Uno, si ha tenido la oportunidad de estar o vivir en algún tiempo en Europa, sí se da cuenta que las personas mayores están solas y muy solas. Y cada vez vamos viendo que en Chile, de repente a través de las noticias o alguna cuestión que aparece como de alguna manera escandalosa, también tenemos estas situaciones donde tal vez hay un vecino, donde ahí un poco adelantándome a lo que va a referir el profesor Acuña, hay abuso financiero, porque hay un vecino, una vecina mayor que está solo y por lo tanto hay una persona inescrupulosa o en algunos casos algún pariente cercano, que va a ocupar información, va a ocupar el patrimonio de esta persona para beneficiarse y perjudicarlo de forma inadecuada, ¿ya? En este contexto, claro, el tema de seguridad social es un tremendo tema que nos desborda, ¿ya? Porque en realidad cuando uno analiza este tema, siempre uno se pregunta, bueno, ¿por qué no nos preocupamos en realidad del mercado laboral de las mujeres cuando tienen 30 años y no cuando estamos ya instalados en la feminización de la vejez? ¿Ya? No nos podemos decir, oh, sorpresa, las mujeres viven más y han trabajado menos. Por ende, van a tener menos pensiones, ¿ya? En el sistema actual que tenemos, ¿ya? Respecto al trabajo, también es interesante señalar que necesariamente las personas mayores requieren una mayor flexibilidad en el trabajo. Vemos en muchas situaciones que hay personas mayores que no quieren seguir trabajando desde determinada edad, pero hay muchas que sí lo quieren hacer, ¿ya? Y entonces lo importante es establecer normas que permitan tanto a las personas que no quieren seguir trabajando y vivir dignamente, como a aquellos que quieren seguir trabajando, tal vez en determinadas jornadas flexibles, en bandas horarias, con acuerdos de sus empleadores, etcétera, pero que en el fondo las personas no estén obligadas a trabajar para poder subsistir dignamente, pero tampoco está bien negarles la posibilidad de trabajar, ¿ya? Ahí hay que buscar, digamos, un equilibrio, una cuestión que sea una respuesta para la situación concreta de la persona mayor. En torno a la autonomía y a la autovalencia, naturalmente también hay un tema que muy probablemente los magistrados lo ven con mayor claridad, en el sentido de que nos desborda también el tema de la capacidad jurídica. En nuestro sistema, esto que las personas sean dementes o sean completamente capaces, en el fondo olvida que la vida es mucho más compleja y que hay zonas grises. Por lo tanto, tenemos que generar, y hay bastantes académicos que se han dedicado a esta materia en el sentido de velar por la transición, en el sentido de que ver qué medidas se requieren utilizar para aquellas personas que en realidad van, por ejemplo, con alguna enfermedad neurodegenerativa y por lo tanto tal vez en la primera etapa de la demencia no van a necesitar asistencia, pero en una etapa moderada sí la van a necesitar y obviamente en una versión ya más grave de la enfermedad naturalmente sí lo van a necesitar, ¿ya? Entonces,
Claro, el problema más bien se da no ni en la zona inicial ni en la zona final de la enfermedad, sino que en la zona intermedia, porque ahí ni siquiera los neurólogos han podido establecer pautas concretas donde midan con total claridad, y por lo tanto, si el problema ya es médico, ético, sigue siendo un problema jurídico, ¿ya? El acceso a la justicia me parece una cuestión bastante interesante en el sentido que creo yo que falta utilizar los mecanismos alternativos. Yo creo que la mediación es una cuestión bien importante a utilizar. Ahora bien, si me centro respecto al proyecto, hay muchas cuestiones que uno puede analizar, pero a mí me parece que el objeto o el proyecto está ordenado en el sentido que tiene por idea promover la vejez o el envejecimiento positivo, el cuidado integral, volviendo a esta idea del ciclo vital, y también una crítica que se hace de forma muy importante digamos, a la institucionalidad. Las personas mayores piden, o sea, con mucha fuerza, que en realidad debiese existir un ministerio respecto a las personas mayores. La institucionalidad es un servicio y por lo tanto los recursos y las conexiones son distintas, pero sí en este proyecto se fortalece a la institucionalidad que sería CENAMA, ¿ya? ¿Cuáles son los principios que inspiran este proyecto? Si uno lo ve, digamos, en términos amplios y abstractos o desde los principios, hay varios principios que son bien interesantes. El mejor interés de la persona mayor, ¿ya? Porque muchas veces, claro, la familia o algunos parientes dicen o se discuten respecto de cuál es el mejor o peor interés, pero más bien están pensando en su propio interés y no en el interés de la persona mayor, ¿ya? Entonces hay que cuidar la dignidad, la independencia, la autonomía, cuestiones que cuando uno lo lee parece como que fueran de total sentido común, pero ustedes me van a poder ratificar que en realidad los seres humanos son un misterio en ese sentido, y las discusiones que se dan a propósito de las relaciones familiares y de las cuentas pasadas, futuras, etcétera, son bastante indescriptibles, ¿ya? Y lo interesante en esto es que la idea del proyecto es siempre mantener a las personas mayores en su territorio, en su casa, en su lugar, y, digamos, evitar la internación. Y la internación se debe evitar por muchas razones. Hay razones médicas para evitarla, razones familiares en el sentido de cómo evitar, por ejemplo, la soledad respecto a la persona mayor, y también razones de tipo, yo diría, económica, ¿ya? También hay que pensar en esto, ¿ya? Mantener una persona en un lugar con enfermedad es muy costoso, entonces debiese ser en la última etapa de la enfermedad, cuando efectivamente la persona incluso puede ser un peligro para sí y para los demás, o por razones médicas no existan los aparatos, etcétera, ¿ya? Pero en definitiva, en torno a la dignidad y a la mejor forma de envejecer, naturalmente esta debe ser en el lugar donde está la persona, que naturalmente eso puede ser un conflicto porque puede ser que los hijos vivan en otros lugares y que no haya quien cuide a esa persona mayor en una etapa intermedia donde está en una situación donde puede hacer algunas cosas o donde puede hacer otras o no, y entonces en esas situaciones naturalmente es difícil, ¿ya? Pero esa es la idea que presenta el proyecto. En torno ahora a los cuidados, es bien interesante cuando uno revisa, y me toca por la participación en el Consejo Consultivo CENAMA, ver cómo funciona la fundación y cómo funciona todo el tema de los LEAM, ya estos centros de larga estadía de las personas mayores, que en el fondo los subsidios estatales, claro, tienen un límite, en el sentido que uno quisiera que tal vez personas que no pueden estar en su casa o que sus familiares no los pueden quedar, todos pudiesen estar resguardados por el Estado, ¿ya? Pero muchas veces sucede que los costos asociados a eso son bastante altos y los subsidios a veces no alcanzan. Entonces, muchas veces hay personas, y en este sentido también un poco adelantándome, que en el fondo dejan a la persona en uno de estos hogares, hacen un mandato, entonces todos los recursos de esa persona que trabajó por 40 años, 50 años, no lo sé, se quedan con el pariente que fue a dejar a la persona mayor. Obviamente esto no ocurre en todos los casos, pero eso impide que la persona mayor tenga para sus propios gastos, y además impide que haya otro que pueda estar también en ese centro porque los recursos no alcanzan, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esa es la razón en realidad por qué se le entrega al director del LEA
esta representación legal para el cobro de determinadas pensiones y obviamente con la responsabilidad civil por la administración de eso, ya no es una carta blanca, ¿ya? Y eso es importante decirlo, o para demandar alimentos, o además para en el fondo cuidar a esa persona, cuidar también desde el punto de vista financiero, ¿ya? Entonces eso igual es importante a considerar. Otra cuestión importante son las medidas de protección. El objetivo en el fondo es cautelar la subsistencia económica y la integridad patrimonial, cuestión que va a referir el profesor Acuña, pero sobre todo tiene como sentido que cuidar a las personas mayores, ¿ya? Eso es importante. El abandono social es interesante en el sentido de que acá no hay un sujeto activo de la violencia intrafamiliar, pero vemos que hay una persona que está abandonada. Y la idea de esto es como activar al ente que es más cercano a la persona mayor, que en ese sentido sería la municipalidad. ¿Ya? Así, cuando nosotros revisamos toda la información de personas mayores, el ente más cercano territorialmente es la municipalidad. Entonces la idea es que se puedan tomar ciertas medidas para proteger a esa persona mayor. Me parece que en ese sentido es una cuestión bastante innovadora y además que permite, de alguna manera, que haya una solución más rápida, más coordinada, ¿ya? Porque claro, ¿cuál es el sentido de tomar una medida que no tiene ninguna relación con la situación particular que está viviendo la persona mayor, ¿ya? Eso se da mucho en medidas que se toman en Santiago en distintos ámbitos, política pública, pero que tienen una desconexión total con la situación de la persona mayor. O por ejemplo, determinados protocolos, por ejemplo, en lo que es LEAM, ya que no sé, la cubrecama tiene que tener determinadas características, bueno, y el LEAM de Chiloé no las cumple porque las cubrecamas son de lana y de lana oveja, o el LEAM de Arica no tiene las cubrecamas, o de Iquique porque hace mucho calor. Entonces, claro, esas medidas que parecen sin sentido, a veces van perjudicando y van evitando que, por ejemplo, quede acreditado un LEAM porque no cumple el protocolo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que esta medida que une en el fondo, o que permite al tribunal o a los jueces tener la cercanía y poder gestionar medidas dentro del territorio y en el fondo haciendo de alguna manera cargo al Estado a través de la municipalidad de esa situación, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos obviamente siempre van a ser muchísimos, pero en definitiva yo creo que no digo nada nuevo al decir que nuestro sistema de pensiones ya colapsó y que por lo tanto definitivamente necesitamos pensar las trayectorias de vida de las personas de una manera diferente, necesitamos de verdad preocuparnos del mercado laboral de las mujeres, no podemos seguir aceptando y permitiendo como sociedad que en el fondo todo el tema del cuidado recaiga en las mujeres, el cuidado de los hijos, el cuidado de los padres, el cuidado de una serie de personas además del trabajo y que por lo tanto generalmente va a influir y va a significar que esa persona va a tener lagunas, va a tener falta de cotizaciones porque en definitiva no puede hacerlo todo, ¿ya? El ámbito de autonomía, ¿cómo se va a ver reflejada? Nada mejor que ver un adulto mayor en distintos ámbitos digno y de alguna manera, no sé, feliz y contento con su vejez, ¿ya? No sé, en muchas ocasiones personas que están muy felices porque han llegado a determinadas etapas de la vida, puede ser que estén trabajando, puede ser que estén en su casa, puede ser que estén desarrollando una actividad que quizás de joven no pudieron hacer por circunstancias de la vida, y por lo tanto en ese sentido es importante que las personas mayores puedan trabajar si es que así lo desean, ¿ya? Que no sea una obligación. Respecto al tema de salud, me parece muy importante que existan instrumentos jurídicos vinculantes en torno a lo que cada uno como paciente desea, ¿ya? Estos son estándares internacionales, no estoy pensando simplemente en que, y no es una discusión dicotómica, estoy a favor o estoy en contra de la eutanasia. Los instrumentos jurídicos vinculantes, cuando uno los revisa en derecho comparado, son mucho más complejos, tienen una dimensión mucho más amplia. Por lo tanto, es realmente acortar la discusión, ser muy miope, disculpándome a las personas que tienen esa enfermedad,
el hecho de decir que en definitiva se trata de la eutanasia o no. Esta es una cuestión de muerte digna, de cuidados paliativos, de una serie de cosas que la persona mayor o una persona en determinada situación de vida puede querer, no solamente referido a su muerte, sino que también referido a la transgresión de una enfermedad. Y sobre todo respecto quizás el tema más preciso en torno a la judicatura, yo creo que la mediación es una alternativa importante y que debe ser muchas veces una alternativa muy eficaz respecto a los temas de las personas mayores, ¿ya? Yo diría poquísimo, pero una vez me tocó un caso de violencia intrafamiliar que yo, o sea, era como, yo miraba la causa, la daba vuelta de uno a otro lado y yo decía, esto de violencia intrafamiliar no tiene nada, acá se están peleando por una casa, y lo que quieren es sacar a la persona mayor de su casa. Y en esas lógicas uno escucha y ve a las personas y en realidad los temas, o sea, cómo se puede solucionar el tema, no habría ninguna otra mejor alternativa, creo yo, que la mediación. Entonces es una cuestión que yo creo que debiese plantearse seriamente. Hay otras materias en Derecho Familia que sí existe la mediación, donde ustedes mismos han podido comprobar que hay grises y blancos o notas negras y notas blancas, pero que en definitiva creo yo que sería una muy buena oportunidad para que las personas mayores pudiesen ser escuchadas en un ambiente mucho más relajado y que les permita en el fondo enfocar su situación de una manera mucho más digna. Eso yo les quería compartir. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, profesoras. Si puede dejar eso, muchas gracias, doña Carolina. Bueno, allá hay algún par de comentarios y preguntas sobre el tema que yo creo que las vamos a formular más hacia el final de las presentaciones para a lo mejor también ir uniendo algunas preguntas que puedan contestar los profesores. De todas maneras, bueno, para dar también continuidad con nuestro seminario, usted ha mencionado que justamente uno de los temas de protección tiene que ver con el tema de la cautela patrimonial, y justamente aquí el profesor Andrés Acuña nos va a hablar de este tema. Profesor, si puede iniciar su micrófono. Ahí sí. Muy buenas tardes a también. todos y a Buenas todas. tardes. Bien, antes bien quisiera agradecer la invitación que nos formulase la Asociación de Magistrados y Magistradas Regional Antofagasta en conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales. Creo que todos los que estamos acá nos sentimos honrados de comparecer ante tan importante institución dentro del el conglomerado jurisdiccional de nuestro país. Bien, así que da esa saludos de cortesía, voy a proceder a hacer una exposición que he querido compartir con ustedes relativo a el abuso patrimonial en las personas mayores. Bien, traté de elaborar una minuta para no desbordar mucho el tiempo, atendido que, como ya hemos advertido de lo que nos ha comentado la profesora Carolina Rivero, es un tema que tiene muchas aristas y tiene factores múltiples que de una u otra forma van afectando la configuración de la protección de los derechos de las personas mayores. ¿Bien? Por eso es que quiero tratar de enfocarlo hoy día desde el punto de vista del análisis de en qué consiste o algunos lineamientos a propósito del abuso patrimonial en las personas mayores. Bien, a ver, yo creo que con lo que ya también se ha dicho precedentemente, queda más que reflejado que el abuso patrimonial en las personas mayores es una de las tipologías de maltrato, ¿ya? De maltrato que es del carácter económico que se genera respecto del abuso de las personas mayores, ¿ya? Y que deviene o deriva de una conducta en la que se abusa de una posición de poder en relación con el consumidor, persona o contratante, para ejercer presión, incluso sin usar fuerza física ni amenazar con su uso de una forma que limita o limite derechamente de manera significativa la capacidad de la persona consumidora, del usuario, en este caso de la persona adulta mayor, a la hora de tomar una decisión con el debido conocimiento de la causa, ¿ya? Sin duda, entonces acá vemos que este factor de abuso o violencia, o un factor de tipología orientadas a la violencia, se orienta más bien hacia la limitación de la manifestación de voluntad por medio de
lo que vamos a ver un poco más adelante es una propuesta que son las denominadas influencias indebidas en el uso y abuso de la voluntad o consentimiento de la persona mayor. Por eso entonces que, de una u otra forma, cuando nosotros analizamos el abuso económico, este aparece reflejado, de acuerdo a las últimas encuestas formuladas incluso por el INE, como uno de los maltratos más comunes que las personas mayores sufren en el ámbito de sus derechos, ¿ya? Y también orientada en su proceso de envejecimiento, ¿ya? Nunca es tarde hacer la precisión y recordar que no todas las personas mayores son vulnerables. Lo referenció anteriormente la profesora Carolina Riveros en cuanto a que efectivamente nos encontramos frente a un grupo que es bastante heterogéneo y habrá que analizar los diversos factores de vulnerabilidad que pueden atentar en contra de uno o determinado grupo etario determinado, ¿ya? Vamos a ver que pueden ser factores de carácter económico, social, familiar, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de maltrato, que es el maltrato económico, es una suma bastante alta hoy día, y también lo podemos reflejar en las estadísticas de ingreso de las causas de violencia intrafamiliar en los juzgados de familia. Lo que sucede es que pareciera ser que este tipo de abuso patrimonial o abuso financiero no resulta tan evidente como son los otros tipos de abusos muchas veces, ¿ya? Más de las veces aparece como una suerte de violencia encubierta, que es la violencia económica, ¿ya? Pero, de una u otra forma, el abuso económico, de manera preliminar y bastante sencilla de tratar de exponer, significa usar el dinero, el recurso o las propiedades de una persona sin su permiso o de manera fraudulenta para obtener algún provecho de carácter ilegítimo, ¿ya? Por tanto, este abuso económico puede privar o limitar los recursos, las posibilidades de elección y las opciones que tiene una persona mayor en la satisfacción de sus necesidades vitales y de sustento diario, ¿ya? Y esto yo diría que derechamente configura lo que se puede llamar inicialmente o de forma muy incipiente como una explotación financiera en sentido amplio, ¿ya? O también una explotación de carácter material, y que nosotros la podemos incluso definir como una suerte de uso ilegal o incorrecto de los fondos, de la propiedad o bienes de una persona mayor, generando una posición de debilidad frente al otro contratante, ¿ya? Afectando, de cierta forma, la libertad, su autodeterminación y, sobre todo, su autonomía y autodeterminación contractual, en la forma en que esta persona eventualmente comparece de modo consciente en la celebración o ejecución de un negocio jurídico determinado, cualquiera puede ser el caso, y que puede ser significativamente o sustantivamente injusto para el que lo está sufriendo, ya sea por las circunstancias de su propio estado de necesidad, por su estado de dependencia, o la situación de poder del otro contratante que no le deja elección, o bien cuando en última instancia, atendido un factor determinado, cuando no se tiene la total significación consciente de los efectos y las repercusiones que puede conllevar la ejecución de un acto o negocio jurídico determinado, ¿ya? Y eso porque pudiésemos estar derechamente frente a un grupo determinado que tiene limitaciones en cuanto a sus capacidades, ya sea por ejemplo, una falta de conocimiento o por el exceso de confianza, sobre todo por la posición de confianza respecto del otro contratante, que quiero señalar un poco más adelante en esta exposición. Si nosotros nos damos cuenta, acá el golpe maestro, como lo podemos decir, de la persona manipuladora, consiste directamente en provocar el consentimiento libre, la donación, como una consecuencia de un sentimiento de deuda o la confianza que normalmente nosotros la encontramos a través de las relaciones de familia. Acá entonces vamos a encontrar que una de las formas en que se llega a configurar este abuso patrimonial deviene por una vía directa por aquellas personas que son cercanas a la persona que está siendo afectada, o de otro punto de vista pudiésemos estar frente a que una persona genera una influencia respecto a otra de la cual está en una posición de dependencia, con la cual se está en una posición de dependencia, ¿ya? Entonces, eso sin duda va a afectar directamente la manifestación de voluntad de la persona a la hora de la protección incluso de sus propios derechos, ¿ya? La persona manipulada directamente, libre, pudiésemos decirlo de una forma libre, accede a celebrar este tipo de acto para no quedar en una posición más desmedrada
¿ya? Entonces, la pregunta que surge a propósito de la significación del abuso patrimonial es la relativa a que si efectivamente se está realmente consintiendo por parte de la persona mayor, o derechamente es suficiente este tipo de consentimiento que se manifiesta a la hora de generar las consecuencias jurídicas de un negocio determinado. Bueno, ahí derechamente creo que la respuesta ceder no es consentir. Y ahí estaríamos frente a un caso en el cual la persona adulta mayor que estuviese afectada a una condición de vulnerabilidad se vería forzada de una forma o a manifestar una voluntad que no es realmente la quería, que también voy a referir posteriormente, ¿ya? Y generalmente esa actitud de ceder se produce derechamente como una estrategia de adaptación, como una supervivencia, sobre todo en aquellos sectores o grupos de personas mayores que son dependientes, para salvar, por ejemplo, una relación familiar, una relación social o una relación contractual o mercantil, ¿ya? Mire, y directamente, más allá de los aspectos concretos, desde los instrumentos jurídicos, nosotros ya hemos visto que la propia Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en su artículo 9, indica que la persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, ¿ya? Y a recibir un trato digno, y a ser respetada y valorada independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, origen social, nacional, étnico, entre otros. Por tanto, vamos a ver que la propia convención, de cierta forma, da unas directrices a todos los estados que la han ratificado para que se generen las condiciones básicas para que vivan una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato, ¿ya? Lo interesante también es que esta convención, ratificada por Chile, también nos entrega un concepto de violencia contra la persona mayor, que creo que también es importante que el día de mañana se instaure y se integre de mejor forma en la orgánica de la protección de los derechos en nuestro sistema jurídico, que como ya se ha expuesto anteriormente, se advierte que estamos frente a un sistema jurídico que está completamente disgregado, no es orgánico, ¿ya? Entonces, eso puede afectar incluso o conculcar la forma en que se defienden ciertos derechos de las personas mayores, ¿bien? Ahora, también quiero compartir alguna idea respecto de que hay que distinguir dos situaciones que son diversas en el ámbito de la violencia económica que se ejerce en contra de las personas mayores, ¿ya? Y sobre todo aquellas que están afectadas a un factor de vulnerabilidad. Quiero recalcar esa situación porque no quiero que se cree una suerte de generalización indebida respecto de un grupo que no siempre es, que está afectado por condiciones de vulnerabilidad, ¿ya? Pero desde el punto de vista de que si ya estamos frente a un grupo que está afectado a una condición de vulnerabilidad, creo que sí es importante distinguir dos grandes situaciones, ¿ya? Respecto justamente del ámbito de la comparecencia de la violencia económica que se ejerce en contra de las personas mayores. Por una parte, está el abuso patrimonial, ¿ya? Que se da en el entorno muchas veces más próximo de las personas mayores y basado en sus relaciones de confianza y que puede recaer en bienes muebles o inmuebles, ¿ya? Creo que este es uno de los casos más frecuentes que nosotros podemos observar en las causas judicializadas a través de causas de violencia económica por violencia familiar, en donde muchas veces parientes cercanos quieren, como decimos un poco más vulgarmente, quedarse con los bienes de la persona mayor para poder de esa forma usufructuar ellos, dejándolo en la indefensión por parte de su derecho, incluso respecto de bienes que son de su propiedad. O cuando, por ejemplo, por medio de un factor de dependencia, la persona adulta mayor no puede trasladarse, por ejemplo, a cobrar su pensión, se le otorga un mandato a un familiar para que le cobre, sin embargo, este se queda con los dineros y no lo invierte en la salud y en lo necesario para la protección de esta persona. Ahí tenemos entonces una significación de lo que puede ser el abuso patrimonial propiamente tal. Pero también encontramos otra vertiente, y que es un reflejo, y que me permito la libertad de decirlo, que está muy bien tratado por un artículo tratado por la profesora Carolina Riveros, que habla sobre el maltrato estructural que se les da muchas veces a un grupo determinado de las personas mayores por diversos factores, por diversas instituciones, ¿ya? Lo que pasa acá justamente es que en el caso del abuso financiero, nosotros podemos decir que es aquel en que es ejecutado por los servicios financieros en general
cuando las prestaciones que se les ofrecen a las personas mayores constituyen prácticas comerciales engañosas. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto o hemos escuchado que personas mayores han sido de una u otra forma influenciadas para suscribir, por ejemplo, un contrato de préstamo, una caja de compensación, entidad financiera, entre otras, ¿ya? Ahí entonces nos encontramos directamente frente a una situación del abuso financiero, ¿ya? O que también incluso pudiesen estar asociados a la cibercriminalidad y en las que priman directamente una relación de comercio sobre aquellas relaciones de confianza. Por lo tanto, acá, cuando hablamos de un abuso propiamente financiero, es una entidad distinta, un tercero lo que ejecuta esta vulneración. Y esto porque constantemente cierto grupo determinado de personas mayores está en estado de vulnerabilidad y son víctimas de estos actos malintencionados que afectan a su patrimonio, y estos suelen ser realizados por, una parte, abuso patrimonial, los miembros más cercanos de la familia, los que mediante actos engañosos o abusos de confianza logran eventualmente la firma de documentos, tales como, por ejemplo, poderes, mandatos para el cobro de pensiones, como ya he dicho anteriormente, o cesiones de derechos respecto de determinados bienes, ¿ya? La simulación de contrato, es tan usual el caso de la simulación de contrato de compraventa con personas adultas mayores, u otros actos o negocios jurídicos que ponen en riesgo su indemnidad patrimonial y, consecuencialmente, ¿qué sucede con eso? Se profundiza una condición de vulnerabilidad que subyace en determinados grupos, ¿ya? Y en este sentido, se ha constatado incluso muchas veces que el propio entorno familiar más cercano es el que provoca este tipo de abusos, ¿ya? Dejando al adulto mayor sin posibilidad muchas veces de decidir en qué gastar, por ejemplo, su dinero. Y esto incide directamente en la pérdida de la autonomía de la persona adulta mayor, ¿ya? Muchos de estos adultos mayores no sufren o no satisfacen sus necesidades básicas de alimentación, salud, porque han sido despojados en gran parte de sus ingresos, ¿ya? Ahora, no olvidemos tampoco que el adulto mayor muchas veces presenta, eventualmente, dependiendo del grado de factor de vulnerabilidad, muchas veces eh, una estima muchas veces baja o temores frente a la generación de un diálogo que puede ser un tanto conflictivo para con sus familiares, entre otros, ¿ya? Lo que hace derechamente que el adulto mayor muchas veces ceda frente a presiones de otras personas, ¿ya? Una de las problemáticas también que creo que están asociadas a este tipo de maltrato es aquella que se desprende en que cada vez es más frecuente la combinación de este tipo de maltrato o abuso patrimonial con otras formas de abuso, como por ejemplo un abuso psicológico, como el económico, que son los maltratos más prevalecentes y preferidos, perdón, referidos por las personas mayores que estén o no estén institucionalizados, ¿ya? Y esto posiblemente lo voy a dejar remanente para una exposición de mi colega profesor Carlos Cabeza, que también pudiese ser interesante sumarle a estas situaciones cuestiones relativas a delitos de índole financiera, ¿ya? Que se producen en materia de la esfera privada, del hogar, y por regla general no se denuncian, ¿ya? Además, también yo creo que es frecuente que las personas mayores, en especial aquellas que son vulnerables al deterioro cognitivo, puedan ver afectada su capacidad en la administración de sus bienes y patrimonio, y de esa forma poder determinar el momento en que se ha perdido esa capacidad para poder realizar la gestión económica de sus negocios e intereses, que constituyen una tarea que yo creo que no es menos compleja en nuestro sistema jurídico. Las normas de capacidad en el sistema jurídico civil son anacrónicas. ¿Se es capaz o no se es capaz? Pero ¿qué es lo que sucede actualmente? La persona adulta mayor, para la esfera civil, es plenamente capaz, salvo que se demuestre que está en uno de los casos de incapacidad. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo protegemos jurídicamente a aquel grupo de personas mayores que están afectos o pueden llegar a estar afectos a un factor de vulnerabilidad económica, ¿ya? Y esto también creo que lo quiero compartir del siguiente punto de vista. Solamente yo diría que incluso en muy pocas ocasiones el abuso económico se sustenta por sí mismo, ¿ya? Muchas veces las situaciones de abuso económico, abuso patrimonial, implican bastantes cuestiones complejas, mentiras familiares, amenazas, intimidaciones, que son formas de maltrato emocional en la persona del adulto mayor. Y que nosotros sabemos que en ciertos casos la forma de enfrentarlo por parte de la persona adulta mayor que está afecta a una condición de vulnerabilidad puede ser muchas veces que, insisto, esta haga y ceda en la pretensión que le está siendo exigida por un grupo determinado, ¿ya? Entonces, de esa forma,
pareciera ser que respecto de este grupo en particular, ¿ya?, parecieran blancos perfectos para toda forma de abuso patrimonial, ¿ya? Por otra parte, no es menos cierto que muchas personas adultas mayores sienten temor a sufrir daños mayores si acusan, por ejemplo, a su agresor, más aún cuando comparten un vínculo sentimental o de familia, ¿ya? Es común que un miembro de la familia u otra persona a la que esta persona mayor confía esté involucrado en el abuso económico, ¿ya? El abuso económico puede ocurrir, por ejemplo, cuando un miembro de la familia o amigo se hace cargo de las decisiones financieras también, del control del dinero de la persona mayor. Y también un hecho que no puede ser menos que preocupante, la situación relativa al abandono económico que ocurre si un miembro, por ejemplo, de la familia, amigo, apoderado, controla el dinero y utiliza el dinero o el poder legalmente de forma inadecuada. Eso, entonces, con todo el contexto que les he expuesto y quería compartir, creo que permite que se constituya, en definitiva, lo que se puede denominar como una influencia indebida, ¿ya? Es un término que es bastante interesante y que creo que ha sido muy poco abordado desde el punto de vista jurídico y también desde otro punto de vista. Yo creo que también hay factores de carácter sociológico y psicológico que van en directa relación con esta temática. Esta influencia indebida que en definitiva se caracteriza por la existencia de una presión que no llega a constituir amenaza, pero que puede ser aún más efectiva dependiendo del contexto y de la naturaleza de la relación que medie entre las partes, y que puede incluir, por ejemplo, situaciones en las que una de las partes ha abusado de la confianza de la otra que se ha depositado por parte de la persona adulta mayor, ¿ya? De esta forma, entonces, creo que nosotros podemos caracterizar esta influencia indebida cuando se está en posición de influir sobre la otra y ésta concluye una transacción infundada o infundida, perdón, ya sea por un pariente familiar, tercero o alguna institución financiera, ¿ya? Por tanto, para que exista esta influencia indebida, esta debe ser tal que comprometa la capacidad de la persona para actuar de forma independiente. Y de esa forma creo que nosotros podemos advertir desde ya que este problema se genera a lo menos en una doble dimensión, ¿ya? En la obtención de la manifestación de voluntad influida y un componente subjetivo que depende y se encuentra determinado por la influencia ejercida sobre ella, y por otra parte, existe un comportamiento que es impropio, que busca justamente un beneficio particular o personal, ¿ya? En la legislación chilena, en los últimos minutos que me quedan, porque ya creo que estoy cercano a los 20 minutos, esta conducta advierte una complejidad bastante interesante a la hora de determinar sus consecuencias jurídicas, ya que tenemos el problema de las normas anacrónicas de capacidad, ¿ya? Y por otra parte la pregunta es, bueno, ¿y esta influencia indebida? ¿De qué forma puede llegar a configurar un elemento de análisis para tratar de privar de eficacia, por ejemplo, la celebración de un acto o negocio jurídico? Imaginémonos que la persona mayor fue influida indebidamente para poder ceder sus derechos respecto de un inmueble en el que vive, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que habrá que hacer un análisis mucho más específico respecto del factor del aspecto subjetivo de la conducta humana y los elementos objetivos que conllevan al abuso financiero, ¿ya? La pregunta es, ¿hoy día nuestra institucionalidad civil está preparada para enfrentar estos desafíos? Anticipadamente creo que ya estamos enfrentados a un gran problema inicial. Quizás puede ser muy arriesgado lo que he dicho, o lo que voy a decir, pero posiblemente el error, la fuerza y el dolo no basten como viso del consentimiento en nuestro sistema jurídico. Quizás sea hora de incluir algún otro, como por ejemplo el que estoy refiriendo, la configuración de una influencia indebida a la hora de prestar el consentimiento. Bueno, lo dejamos planteado para una discusión quizás a futuro que es muy interesante. Desde el punto de vista también interesante, quiero ir acabando algunas ideas. Nosotros podemos analizar el abuso patrimonial de diversas dimensiones, de una triple dimensión, de una dimensión contexto sociológico-jurídica, o de una perspectiva normativa, o también desde el punto de vista de la configuración de un grupo de derechos humanos que es bastante y sería bastante novedoso. Dejo planteada desde ya también la discusión respecto de la conveniencia o no de configurar a la persona adulta mayor como un sujeto de derecho con reconocimiento constitucional, que eso ya puede llevarnos a tomar otras decisiones jurídicas.
Pero para Profesor, finalizar, disculpe, ya estamos en el tiempo, sí, justamente. cierro con una idea final solamente, que el gran desafío que Gracias. está planteado en nuestro sistema jurídico civil y de familia es relativo a cuáles son los mecanismos de protección que van a ir en búsqueda del mejoramiento del mecanismo de solución ante el abuso financiero. Algunos de la doctrina han dicho que, bueno, recurramos a las normas del UNIDROIT, recorramos derechamente al concepto de la ventaja excesiva, o un concepto de la ventaja excesiva, pero hoy día tenemos la institucionalidad de la violencia familiar, que el proyecto que está hoy día en discusión en el último trámite constitucional establece una serie de herramientas jurídicas en cuanto a la generación de un sistema de mayor protección para la persona adulta mayor. Entre ellos, por ejemplo, entregar competencias o mejores competencias a los juzgados de familia, la creación de tipos penales que justamente sancionen los abusos financieros, y mejorar quizás la institucionalidad que va acompañando el sistema proteccional de las personas mayores, como por ejemplo puede ser el SENAMA, a través de otorgar mayores facultades al defensor de las personas mayores. Creo que esos son uno de los grandes desafíos que quedan pendientes el día de hoy. Con esas ideas le pongo término a mi exposición y agradezco nuevamente su tiempo y paciencia en escuchar estas ideas que les he querido proponer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés. Ya tenemos varios comentarios y algunas preguntas que vamos a ir formulando al final de la exposición. Por mientras, vamos a darle la palabra a don Carlos Cabeza, quien nos va a abarcar el aspecto penal de este seminario. Don Carlos. Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente agradezco a los organizadores por haberme invitado, a mi colega y amigo Andrés Acuña, porque buena parte de este tema y de la motivación de este tema ha surgido de las conversaciones que hemos tenido a propósito de su tesis doctoral. Mi ponencia se titula El delito de abandono de personas desvalidas, en particular de adultos mayores. Las personas de la tercera edad, adultos mayores o ancianos, pueden ser considerados para el derecho penal desde distintos ángulos, como autores de delitos, como sujetos condenados en cumplimiento de penas largas de privación de libertad y finalmente también como víctimas. El objetivo de esta ponencia es analizar este último ángulo y en particular su posición como sujetos pasivos del delito de abandono de parientes desvalidos del artículo 352 del Código Penal. Esta ponencia, además, es la primera actividad orientada hacia un proyecto de investigación de más largo aliento que pretende revisar críticamente la forma en que el derecho penal ha considerado a las personas de este rango etario, especialmente como sujetos potencialmente vulnerables y víctimas de delitos, muchos de ellos muy graves contra su vida, salud e integridad personal. La hipótesis muy inicial a este respecto es que el derecho penal aún está ayuno de integrar, como su naturaleza secundaria reclama, conocimientos jurídicos de otras ramas del derecho, en particular del derecho civil de familia, en la comprensión de estos fenómenos. Por ello, serán más las interrogantes que espero abrir con esta presentación, para mí sobre todo, en lugar de respuestas definitivas a estos problemas. He elegido el delito del artículo 352 del Código Penal, pues es uno de los pocos que indirectamente las personas de la tercera edad o adultos mayores son llamadas en causas como víctimas o sujetos pasivos del delito, y porque el abandono de personas en este momento de su vida es un fenómeno que puede ser muy grave a la par que tristísimo. Para dichos efectos, partiré tratando de explicar algunas conclusiones a las que ha llegado la victimología acerca de la tercera edad, así como algunos aspectos del contexto sociocultural que pueden ayudar a comprender el verbo rector del tipo, en este caso abandonar. Enseguida se abordarán los aspectos más relevantes del tipo del artículo 352, considerando especialmente el problema de su condición objetiva de punibilidad, que el artículo establece y que disminuye el margen de posibles conductas castigadas con la norma. En este sentido, el artículo 352 ofrece técnicamente dos puntos de interés aparte de los ya mencionados: su naturaleza de delito de peligro o lesión y la misma presencia de una condición objetiva de punibilidad. Finalmente, espero dar dos palabras acerca de las relaciones concursales de este delito con otras figuras, especialmente con los relativamente recientes incorporados delitos de maltrato a menores de 18 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, de los artículos 403 bis y siguientes del Código Penal. Los adultos mayores, algunas cuestiones victimológicas. Si bien no hay acuerdo exacto acerca de cuándo estamos en presencia de la tercera edad, esta suele fijarse desde los 65 años,
aunque el CENAMA las considera desde los 60 años en adelante. Hay todo un problema interpretativo a propósito de los delitos del 403 bis y siguientes, precisamente porque hay antecedentes normativos de nuestra legislación que hacen distinciones a propósito del adulto mayor. Y si bien no es tan relevante para el 352, sí lo es para las figuras del 403 bis y siguientes. Ahora, la atención dispensada por la criminología respecto de los adultos mayores como víctimas, si bien existe, ha sido considerablemente menor a la recibida por otros grupos etarios, como los niños y niñas y adolescentes. En general, el maltrato de las personas mayores puede asumir varias manifestaciones: violencia física, violencia sexual, agresión psicológica, abuso financiero y maltrato emocional. Este último, la victimología lo define como el hostigamiento verbal habitual a un adulto mayor a través de insultos, críticas, descréditos, ridiculización, así como la indiferencia o rechazo implícito o explícito, al considerarse el adulto mayor más como un ser inútil y estorboso que ya ha cumplido su ciclo de vida útil. De este último derivaría la figura del abandono, criminológicamente hablando, que es otra cosa respecto de lo que diga el tipo penal. Otro aspecto de interés es que, si bien se trata de que suele exhibir las mayores tasas de miedo al delito realizado por otros, es decir, por personas ajenas a su círculo, lo cierto es que la mayoría de los delitos que sufren se producen en el seno de su propia familia. Los adultos mayores, además, tienden a ser más susceptibles a la revictimización por su fragilidad física y porque los sistemas de enjuiciamiento criminal no los han tomado muy en cuenta al momento de elaborar políticas públicas para evitarlas. Esto es, desde el acceso efectivo a defensa letrada hasta acomodaciones en edificios de tribunales, por ejemplo. En el siglo pasado, además, prejuicios contra las personas de este rango etario favorecieron una visión que tendía a culpar a los ancianos de los delitos y abusos a los que eran sometidos. Mucho de ello podría explicarse, en mi modesta opinión, por el hecho de que mientras los niños, niñas y adolescentes son víctimas, entre comillas, inocentes, en el sentido de incapacidad de culpabilidad, los ancianos, en cambio, cargan con biografías, historias de vida, errores y aciertos que los alejan de la figura algo idealizada de la infancia. Sin embargo, entre las figuras de abuso, especialmente el físico y psicológico especialmente, existen marcadas similitudes con el abuso o violencia hacia los menores de edad, y prototipos de autores de esta violencia son similares: miembros de la misma familia sobreexigidos por el cuidado, en este caso de adultos mayores, en adición al cuidado de del resto de la familia. Dentro del ámbito del delito que pretendo tratar, y con independencia del verbo rector empleado por el artículo 352, el maltrato a las personas de la tercera edad o adultos mayores, si bien reconoce varias modalidades en el ámbito familiar, se relaciona criminológicamente hablando a conductas de abuso, abuse, o abandono, neglect. El abuso se traduce en maltrato físico, psicológico, financiero, y el abandono en la negativa o rechazo a cumplir con obligaciones de cuidado. En algunas investigaciones empíricas aparece de manifiesto que las víctimas de estas conductas con mayor prevalencia son mujeres, con niveles primarios de formación y sin vínculos laborales o de pareja. Las razones para explicar esta clase de comportamiento propuestas han sido, históricamente, el estado mental o físico debilitado del adulto mayor, que hace que éste aumente la dependencia respecto de sus cuidadores y que les impide dejar dicha situación abusiva; la dependencia del adulto mayor de su abusador, especialmente financiera; el estado mental del abusador y el aislamiento familiar. Algunos datos de la realidad sociodemográfica de nuestro país parecen corroborar estos factores de vulnerabilidad. Así, hay datos que confirman que existe mayor autopercepción de maltrato cuando existe baja autonomía funcional, dependencia severa de terceros y mala salud. A la vez, aumenta la percepción de discriminación entre aquellos adultos mayores con mayores problemas de salud y aislamiento. Y si bien la sensación de vulnerabilidad en este rango etario había disminuido en nuestro país en los últimos 10 años, luego del estallido social, disminuyó la sensación de bienestar en algunos indicadores de calidad de vida, aunque no es posible, obviamente, determinar si esto se produjo con anterioridad al estallido o es consecuencia del estallido. Ahora, con respecto al delito de abandono de pariente desvalido, con especial referencia a los adultos mayores como víctimas, el artículo 452 del Código Penal introduce un tipo penal que, en la configuración que ha mantenido por más de 100 años, es original respecto de sus influencias. Esto no está en el Código Penal español ni en el Código Penal belga, no al menos con esta configuración. No hay acuerdo unánime acerca del bien jurídico ofendido, aunque es mayoritario considerar que es la vida y la salud del abandonado, mientras que para otros se trataría de los deberes derivados de las relaciones de familia. Más que nada por la ubicación que tiene el tipo dentro de los crímenes y simples delitos contra el orden de las familias.
Podría sustentarse la tesis que se trata de un delito pluriofensivo, pero frente a la condición objetiva de punibilidad que presenta, es decir, la causación de lesiones graves o muerte, parece más aceptable la tesis tradicional que se trata de un delito contra la vida y la salud, en donde los deberes familiares dan el contexto y fundamento para que la conducta típica sea el abandono. Sobre la conducta típica se suele afirmar que de todas las clases posibles de abandono, el único susceptible de ser considerado aquí es el físico, descartando el económico simplemente moral, postura que se afirma nuevamente en la condición objetiva de punibilidad ya mencionada, es decir, si en el fondo el resultado, o mejor dicho, no el resultado, sino que la condición de la cual se deriva la punibilidad es la muerte o la lesión grave, tiene mucho sentido ubicarla aquí, en el fondo. El resultado estaría constituido por la creación de un peligro concreto para la vida del abandonado. Esto sería un delito de peligro concreto, según la mayor parte de la doctrina. Ahora, sobre la naturaleza de la conducta, si bien el verbo rector tiene un dejo manifiestamente omisivo, abandonar, no parecen haber realmente inconvenientes en considerar que también conductas comisivas podrían configurar abandono, que se puede realizar mediante el traslado o alejándose el sujeto activo del ambiente de protección y dejando en el mismo lugar al abandonado. Con todo, no me parece que la conducta de abandonar, como ha sido propuesto por alguna autora en Chile, sea comisiva o omisiva, en el sentido en que primero hay una acción de abandonar, esto es dejar al sujeto en un lugar e irse del mismo, por ejemplo, y luego una omisión de no prestar asistencia, puesto que si el delito es uno de peligro concreto, el hecho del abandono ya debe contar con características tales que dejen al abandonado en grave peligro para la salud para su salud o vida. Es decir, la segunda conducta que alguna autora considera para que se configure el tipo sería en realidad el resultado del delito, solamente que ese resultado no es suficiente para la punibilidad del mismo. En el caso de los adultos mayores, esta conducta y su posterior resultado podría darse por el hecho que una conducta comisiva u omisiva lo deje imposibilitado de obtener cuidados mínimos que su edad y estado de salud lo requieran, de modo tal que se presente un peligro concreto para estos bienes jurídicos, como lo sería, por ejemplo, no ir a ver más a la madre postrada en casa, de la cual el hijo es el único pariente. El hecho de que no se presente en su casa por un periodo estimable ya configuraría una situación de peligro concreto. Sujeto activo para las hipótesis que nos interesan sería el descendiente, hijo, nieto. Insisto, el tipo es bastante más amplio, pero yo me estoy concentrando en la posibilidad solamente cuando es un adulto mayor. Del adulto mayor, lo que lo convertiría en un delito especial propio, dada la ausencia de alguna figura común. ¿Ya? Me quiero detener en este punto. Me parece que ello todavía es defendible a pesar de la presencia de los artículos 400 bis y ter del Código Penal, que introducen respectivamente los delitos de maltrato corporal y sometimiento a tratos degradantes, por razones que voy a explicar más adelante. Baste por el momento indicar que las conductas no me parecen las mismas, siendo el sometimiento a tratos degradantes mucho más amplio que el abandono, por lo que difícilmente podría sustentarse la tesis que esta pareja de delitos sea el tipo común del abandono. Es decir, no tenemos el delito, digamos, el delito común que haría cambiar la naturaleza del delito del 352 de especial propio e impropio. En mi humilde opinión, no serían estos delitos. El sujeto pasivo, en tanto, nuevamente para el caso que nos ocupa, debe ser un ascendiente enfermo imposibilitado. Ciertamente la enfermedad o la imposibilidad son más habituales en la tercera edad, pero no se presenta siempre y en todo caso dependerá del grado de enfermedad o la imposibilidad para entender que un abandono genera peligro concreto para la vida o la salud. Así, un adulto mayor abandonado que sufre de algunas dolencias reumáticas, pero que no le imposibilitan para salir de casa, no sufre esta clase de abandono. Uno que padece Alzheimer en principio pareciera que sí. En cuanto a los medios de ejecución, se trata de un medio libre o no vinculado. La polémica más relevante de este tipo la constituye la presencia de una condición objetiva de punibilidad. La postura mayoritaria considera que, como tales, a las lesiones graves o la muerte del abandonado, según la redacción del 352, posición que es la mayoritaria en la doctrina nacional y con buenas razones. Si las condiciones objetivas de punibilidad se establecen por razones político-criminales, podría deducirse que el legislador original del Código no deseaba castigar todo abandono, entendiendo que solo aquel físico y grave podría traer consecuencias penales y solo si el abandono se tradujese en atentados graves a la vida y salud del abandonado.
Es decir, sustentaría la tesis del talante liberal del Código Penal en este sentido. Es decir, dejemos fuera del derecho penal a la familia, o tratemos de dejarla fuera, cuestión que también se deduce de otras normas del Código, como la excusa absolutoria a propósito del robo entre parientes, por ejemplo, entre ciertos parientes. ¿Ya? Uy, me perdí. Esto es el problema de tenerla escrita. Yo me acostumbré a tenerlas escritas precisamente por este problema. Bueno, se establecen por razones por las que podría deducirse que el legislador no deseaba castigar todo abandono, sino solamente aquel más grave. Es decir, la teoría del talante liberal. Luego, porque un abandono con dolo de homicidio sería precisamente eso, o un parricidio, pero no abandono de personas desvalidas en que el dolo se agote en la creación de la situación de peligro. Estas conclusiones pueden sostenerse, además, en mi opinión, por el contexto sociodemográfico de fines del siglo XIX, donde los delitos de este tipo eran poco frecuentes y la propia población adulta mayor era sensiblemente menor por la menor esperanza de vida. Cierto es que se podría argumentar que se trata de un delito de resultado lesivo, convirtiendo la situación de peligro en un delito imperfecto, es decir, que quede como grado de tentativa, y la muerte y las lesiones en el resultado lesivo, como se ha intentado. Hay varias posturas en la doctrina chilena sobre el particular. El problema se presenta con sus relaciones concursales. Si ello es así, el delito casi no tiene aplicación frente a las figuras de parricidio. Y si se prefiere la figura del artículo 352 por aplicación de un concurso aparente de leyes penales, en que la figura especial respecto del parricidio es el abandono, no se comprende el beneficio del hijo que, con dolo de matar, abandona al padre o madre anciano a su suerte. Se ha argumentado que ello se explica porque la conducta de abandonar como medio para matar sería menos reprochable. Pero creo que podemos estar de acuerdo que en ciertos casos el abandono como medio ejecutivo del parricidio sería incluso más cruel que otras figuras u otros medios ejecutivos. ¿Ya? En efecto, que una postura de este tipo es efectivo, que una postura de este tipo, es decir, que el resultado de muerte no es condición objetiva de punibilidad, sino el resultado, defiende el principio de culpabilidad, claro, puesto que al descartar que se trate de una condición objetiva de punibilidad y convertir a la muerte o las lesiones en elementos del delito, hace que el autor se los represente y los integre al dolo. Pero por una parte, la redacción del tipo separa ambos resultados, abandono, muerte o lesiones, y por otro, el verbo sufriere tiene un regusto causalista bastante evidente, que incluso si aceptamos esta teoría, dejaría al tipo del 352 como un delito calificado por el resultado, igualmente atentatorio contra el principio de culpabilidad. Voy terminando. Las relaciones concursales, en especial con los delitos de maltrato. La ley 21.103 de 6 de junio de 2017 introdujo un párrafo, el 3 bis, al título octavo de los delitos contra las personas, incorporando dos delitos: el de maltrato corporal a personas menores de 18 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, 403 bis, y trato degradante contra las mismas personas, 403 ter, además de algunas otras normas. La ley persigue una finalidad clara: el castigo de una muy específica modalidad de abuso, el maltrato y el sometimiento a trato degradante. Mientras la primera de estas figuras tendría como bien jurídico la integridad física y la salud individual, el segundo, es decir, el sometimiento a trato degradante según la historia de la ley, sería la dignidad humana o integridad moral del sujeto. No podemos extendernos sobre este punto, pero sí sería el caso indicar al menos las dificultades de colocar a la dignidad humana como bien jurídico, tanto porque la dignidad sería en realidad la fuente de todos los bienes jurídicos, especialmente los individuales, como porque los contornos de la dignidad presentan dificultades definitorias no menores que complejizan la interpretación de los tipos. Más aceptable es la tesis que individualiza aquí el bien jurídico como el de integridad moral, que sería aquel que protege penalmente el derecho a no padecer sufrimientos físicos o psíquicos que conlleven humillación, envilecimiento, cosificación o la instrumentalización de la persona, y que funcionaría como nuevo bien jurídico que sistematiza varios delitos de la parte especial, partiendo en el vértice más alto, por su mayor gravedad, las torturas, llegando por abajo, en su límite más inferior, menos grave, el artículo 403 ter. No me parece que en este caso el artículo 352 del Código Penal comparta o forma parte de esta sistemática, salvo que se defienda que se trata de un delito pluriofensivo. En lo que se refiere a las relaciones concursales con el abandono, mientras que el maltrato responde a conductas más bien comisivas, el inciso segundo del artículo 403 bis dispone una modalidad agravada al no impedir el maltrato debiendo hacerlo, lo que parece describir una conducta omisiva que podría acercar el delito de abandono de personas desvalidas del artículo 352 del Código Penal. Sin embargo, la redacción del tipo permite concluir, al menos en principio,
que el maltrato debe provenir de otro, que también podría ser un pariente o persona que debe cuidar, en este caso el adulto mayor, y que el autor del 403 bis no impide. Es cierto que la UNICEF describe que el maltrato también puede darse a través de conductas de abandono, pero por mor del principio de tipicidad me parece extender demasiado el tipo a estas conductas. Dado que me quedan apenas 2 minutos, quiero pasar a unas conclusiones muy desordenadas, porque me ha motivado mucho la discusión que ha estado previamente a propósito de la materia civil, es decir, del contenido civil. Creo que un poco la sesión de hoy me ha fortalecido la tesis inicial, la hipótesis inicial, es decir, para una sistemática adecuada de los delitos en que los adultos mayores son potenciales víctimas, requerimos, desde el punto de vista penal, de la integración de mayores conocimientos del área civil, sobre todo, y de la experiencia sobre todo en materia civil y en materia de violencia intrafamiliar. Y lo digo porque la forma en que el derecho penal ha abordado a la familia ha ido de un extremo del péndulo al otro. Primero, como este talante liberal del código lo describe, digamos, ausencia del derecho penal, excusas absolutorias, condiciones objetivas de punibilidad para delitos graves contra la familia, y el otro lado del péndulo, integrar penalmente muchas conductas que quizás por su nivel de ofensividad no debiesen ser parte digamos, como dice mi profesor de tesis en Italia, el gallinero del derecho penal. No hay que meter todas las conductas, digamos, por mor del principio de última ratio, al derecho penal, pero sí hay que ser muy inteligente y hay que tener inteligencia legislativa para saber cuáles son efectivamente los que debiesen entrar en esta sede. De la discusión previa, me parece muy interesante lo que ha planteado, por ejemplo, Andrés Acuña, a propósito de una nueva forma eventual de vicio del consentimiento, y lo que nos abre a propósito de posibilidades de incriminación en materia penal. Me parece sumamente interesante. Y por último, y para cerrar, esta futura integración que integrará seguramente o que considerará las figuras de abandono, también debe contar y debe tener presente al adulto mayor como un sujeto de derecho, que es justamente lo que ya se hizo con los adolescentes y con los niños, y que es preciso hacer con los adultos mayores. Creo que el problema de las corrientes victimológicas, o que tratan de dar mayor realce a la víctima, en el derecho penal muchas veces olvidan que la víctima también es ante todo un sujeto de derechos y que puede tomar decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. También todos dentro de los tiempos. Ahora vamos a empezar una ronda de preguntas. Hay algunos comentarios que yo transformé en preguntas que creo que son bastante interesantes, y luego al final le voy a hacer una pregunta que se hizo, la misma pregunta a cada uno de los exponentes, que creo que es muy atingente a los tiempos que está viviendo el país en estos momentos. Vamos a ir por orden de expositores. Doña Carolina desde Osorno nos hicieron un comentario, y este es uno de los que transformé en pregunta. ¿El proyecto de ley incluye esta figura del defensor mayor, del defensor del adulto mayor, lo potencia o crea una nueva figura que podría a lo mejor asimilarse al defensor de la niñez, la defensora de la niñez en este caso? Muchas gracias. En realidad, el defensor mayor está dentro de la orgánica, dentro del programa de buen trato y derechos humanos en Senama. Senama. En 2019 se incorporó, y ya este año ya está dentro de todas las coordinaciones regionales digamos, de las 16 regiones, ¿ya? Entonces, sí hay que decir que no tiene la atribución, tiene una atribución más bien de coordinación, en el sentido que coordina frente a situaciones a la Corporación de Asistencia Judicial y a las clínicas jurídicas que prestan servicio generalmente en las universidades, pero no es que el defensor mayor vaya a defender una causa de una persona mayor. Quizás el nombre no fue el más adecuado, tal vez. Claro, Porque exacto. en ese sentido genera expectativas para las personas que a lo mejor no se cumplen, pero efectivamente si uno piensa un abogado que pudiese defender todas las causas de una región es bastante imposible. Entonces,
Pero en el proyecto de ley sí se otorgan determinadas atribuciones en torno a lo que tiene que ver con los LEAM. ¿Ya? Hay una cuestión más bien específica, pero no, en realidad sería imposible que un abogado pudiese cumplir todas las labores de defensa ante tribunales de las personas mayores. Por eso su rol principal es un rol de coordinador con otras entidades que sí prestan estos servicios. Pero efectivamente el proyecto de ley, al menos como está ahora, fortalece el rol del defensor mayor. Gracias. Perfecto. Y como una segunda pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de protección que se fijan en este proyecto de ley distinto a los pocos que ya tenemos actualmente? En realidad no se fijan otros ya, sino simplemente en la normativa, digamos, se extiende, o dentro de lo que es el artículo 92 se perfecciona con un número específico lo relativo a las personas mayores, y se hace la conexión respecto al 101, y digamos, no son nuevas medidas, sino que simplemente fortalece la situación del adulto mayor respecto de situaciones que en su caso particular pudiese significar un abuso patrimonial o una situación de indefensión respecto de lo que señalaban los demás expositores, en el sentido que efectivamente en muchas ocasiones las personas mayores no están en la condición de, incluso llegan a audiencia, incluso se desdicen, porque saben que tienen que seguir viviendo con esas mismas personas. O sea, lamentablemente, y ustedes quedan ahí un poco de manos atadas, porque claro, si se desdijo, ya qué más se puede hacer, pero obviamente la situación es tan compleja que amerita quizás que haya cierta protección desde un tercero que está viendo objetivamente la situación, porque la misma persona está siendo víctima de sus hijos, de sus parientes o de quien fuese. Gracias. Claro, porque además la ley actualmente obliga a la ratificación de la víctima. Entonces, justamente este es el problema que se nos produce muchas veces, en que este adulto mayor se desdice o no quiere seguir con la causa, y a veces tenemos que insistir para averiguar en definitiva qué es lo que está ocurriendo ahí. Bien, muchas gracias, profesora. Profesor Andrés, ahora le voy a hacer una pregunta a usted, que se hicieron algunas cosas súper puntuales y súper interesantes. En esta situación del abuso patrimonial, ¿cuál es el rol de los notarios aquí respecto justamente a esta situación de las compraventas, las sesiones de derecho, y además, qué responsabilidades podrían caber a este notario si se determinara que existieron? Bueno, muchas gracias por la pregunta, es muy interesante, pero también tenemos que recordar que cuál es la función que debe cumplir el federatario o escribano en nuestro sistema jurídico. No tiene por qué revisar la sustancia de lo que le es presentado. Ahora, es deber del notario derechamente evaluar que eventualmente por medio de la celebración del negocio jurídico la persona mayor está siendo afectada o conculcando. Desde ese punto, creo que no pudiésemos asignarle esa responsabilidad al notario. Él es solamente un ministro de fe. Por tanto, el resorte de sanción queda entregado a aquel que ha cometido el acto, y eventualmente no dirigir la acción, salvo derechamente si hubiese habido una infracción a la propia normativa del acto que el notario tiene que ser como ministro de fe. Pero desde el punto de vista jurídico creo que no merece ninguna sanción, ni siquiera administrativa, porque, ojo, no es su función. Otra cosa distinta que nosotros podemos eventualmente llegar a revisar es que posiblemente en algunas notarías, algunos notarios, quizás orando con exceso de celo, exigen ciertos requisitos que no están establecidos por la ley a la hora de la configuración de cierta voluntad negocial por parte de las personas mayores. Creo que todos sabemos que es lamentablemente una actitud bastante recurrente en algunos sectores, en que se le pide que para que una persona adulta mayor, sobre incluso los 70 años, quisiera realizar algún tipo de acto solemne en la notaría, se le pide que comparezca con un certificado de que se encuentra con sus facultades mentales en pleno uso, ¿ya? Pero eso directamente atenta en contra del estamento legal, y justamente está conculcando un derecho que está consagrado en la propia Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de la Persona Mayor. Entonces, creo que esa es la idea que le puedo aportar respecto de la primera pregunta. La segunda pregunta, excusen, no le alcancé a tomar nota.
No, la segunda pregunta se la formulo ahora, que es más bien un caso específico que se estaba formulando, pero también creo que es un tema interesante que pasa con las pensiones de alimentos que se fijan a los abuelos, sobre todo cuando existe pago por parte de él o la progenitora, si se podría considerar esa figura como una situación de abuso patrimonial. Esa es la pregunta que nos están formulando. Bien, muchas gracias. A ver, del análisis de ese punto de vista, creo que habría que analizar diversas situaciones, y quizás también pongo un poco de competencia entregada a la respuesta a vuestra función judicial, porque creo que uno de los elementos esenciales a la hora de establecer la aplicación del derecho es la ponderación y la prudencia. Por lo tanto, sin duda, ahí la misma judicatura tendrá que revisar efectivamente si es o no pertinente, atendido a las fuerzas económicas de las personas mayores, que se hagan cargo de esta obligación subsidiaria. Creo que justamente ahí hay otra zona gris que actualmente tiene que entrar en debate, que es justamente el deber de protección del cumplimiento de los alimentos como un deber del Estado. Y ahí, derechamente, también hacer una revisión respecto de cuáles van a ser las actitudes que se tomen para el Estado, para que a través de las estructuras del Estado no se sigan vulnerando eventualmente o abusando patrimonialmente de este grupo que pudiese estar afecto a alguna condición de vulnerabilidad económica. Pero en principio, por la aplicación del derecho, creo que la prudencia igualmente llama a que siempre esto tiene que ser un motivo de análisis y ponderación, y en formar la sana crítica y la convicción de los jueces a la hora de establecer si la obligación alimenticia puede o no ser solventada por parte de una persona adulta mayor que eventualmente no tenga los medios para poder suprimirlos. Perfecto. Y esto último es más bien informativo. Me imagino que una colega, si usted mantiene jurisprudencia respecto a la influencia indebida que había señalado, para que a lo mejor se pueda... Mire, actualmente en nuestro sistema jurídico nacional son muy pocas las referencias que existen en cuanto a influencia indebida propiamente tal. Creo que referentes podemos encontrar, por ejemplo, en el derecho español, y algunas nociones también en Argentina. Pero en Chile, como logré exponer algunas ideas preliminares, creo que la influencia indebida muchas veces que está subyacente bajo figuras de violencia económica, que son realizadas a través de los procedimientos de violencia intrafamiliar. Y que justamente el proyecto que está en discusión, que en el último trámite constitucional, establece incluso algo muy interesante, porque estaría introduciendo un nuevo artículo a la ley 20.066, el artículo 6 bis, donde se menciona derechamente el acto constitutivo de violencia intrafamiliar de carácter patrimonial económico hacia las personas adultas mayores, y ya sea por parte de quienes lo tienen el cuidado del adulto mayor, y lo que hace también derechamente esta norma es describir las conductas que constituyen el abuso. Y todo para que quede en sede de revisión del Tribunal de Familia. Y que creo que ahí la oportunidad está otorgada, ya que nosotros sabemos que los tribunales de familia tienen esta denominada potestad cautelar que les entrega la propia ley. Por tanto, creo que pueden también ser creativos a la hora de generar herramientas de protección a las personas adultas mayores. Perfecto, muchas gracias, profesor. Además, informarle que aparentemente hay un alumno suyo que le está pidiendo que le regale un 7 en alguna evaluación, para que lo sepa. ¿Ya? Profesor don Carlos, también tengo un par de preguntas para usted. ¿Qué considera o qué medidas cautelares de tipo preventiva considera que podrían aplicarse por los tribunales de justicia, específicamente estamos hablando en materia penal, por los tribunales de garantía, ya que son medidas cautelares, en este tipo penal del artículo 352? ¿Y de qué manera debiera la jurisprudencia o la judicatura y obviamente el mundo académico integrar la Convención Interamericana en este tipo penal del artículo 352? Esta pregunta la formula una colega de Uruguay, una juez de Uruguay. Ok, muchas gracias. A ver, con respecto a las medidas cautelares se miden por su propio mérito y por el mérito de los antecedentes que obran en la causa. Dependerá mucho en el caso del 352, dependerá mucho si, bueno, siempre vamos a estar en presencia de un delito, entre comillas, consumado, porque dado de que lo que se exige es la muerte o la lesión grave, estaremos por lo tanto en presencia de un delito de cierta gravedad, o más que de cierta gravedad, bastante grave en realidad, sobre todo si se trata del homicidio.
desde ese punto de vista, estaría más o menos abonado el camino para una prisión preventiva. Pero, insisto, la prisión preventiva como medida cautelar se mide por su propio mérito dentro de los antecedentes que obran en el proceso. El hecho de que se trate de, por ejemplo, de nuevo, entre comillas, resultado de homicidio, no implica necesariamente por sí de que se tenga que llegar a prisión preventiva. Porque, insisto, las figuras imperfectas no están consideradas, no están castigadas por el 352. Habrá polémica y habrán opiniones distintas si es que están captadas por el 403 bis y el 403 ter, que a mi juicio sí permiten formas imperfectas de ejecución. Pero en el caso del 352 siempre vamos a tener delito, entre comillas, con un resultado de en el caso que he planteado, un adulto mayor lamentablemente muerto con lesiones muy graves, ¿verdad? Así que eso yo podría decir respecto de lo primero. Y con respecto de lo segundo, vaya, es un poco el desafío que me planteo yo mismo, o sea, es un poco parte de lo que me gustaría en buena medida implementar dentro de una futura investigación. Las convenciones son grandes instrumentos orientadores. El problema es después cómo se terminan implementando a través de la legislación. Porque claro, evidentemente convenciones internacionales de derechos humanos tienen aplicación directa y pueden ser herramientas útiles para el juzgador a la hora de interpretar estos tipos penales. Por lo pronto creo que un punto que no toqué porque quería más o menos quedarme dentro del tiempo, es si la tesis tradicional de que la única figura de abandono admitida en el 352 es el abandono físico, ¿verdad? Me parece que mientras la configuración del tipo no cambie mucho, es la única posible, ¿verdad? Porque en el fondo, en el fondo el resultado es muy determinante, insisto, la condición objetiva de punibilidad, mejor dicho, es muy determinante para la interpretación del tipo. Pero en una futura legislación, en donde se plantee nuevamente la idea de legislar acerca del abandono, quizás sería razonable comenzar a plantearse otros tipos de abandono, pero ver muy bien dónde está el límite, a dónde, digamos, por homenajear al principio de última ratio, que algunos dicen que no existe, entre otras cosas, pero bueno, en fin, hasta dónde, digamos, las otras fuentes del derecho o las otras ramas del derecho llegan en la protección de estos bienes jurídicos y a dónde tendría que llegar el derecho penal. Por lo pronto, yo no me cierro obviamente a la idea de un abuso, que las ideas de abusos patrimoniales muy graves pudiesen desembocar en materia penal, o abandonos financieros graves podrían ser abrazados por la norma penal, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se legisla sobre el particular, porque de lo contrario vamos a volver a tener normas penales muy bonitas para comentarlas, pero muy ineficientes Inaplicables. a la hora de aplicarla. Es todo un desafío que no solamente es parte de esta área, de este delito, sino de todos los delitos de la parte especial. Perfecto. Jimena, no sé si quieres agregar algo en este punto. Quiero recoger las exposiciones de los tres profesores, hemos escuchado atentamente. En mi trabajo como jueza de familia observo diariamente causas de violencia intrafamiliar en que muchas veces en que el procedimiento de violencia intrafamiliar no resulta suficiente para poder solucionar aquella disyuntiva que afecta a la víctima, en este caso adulto mayor. Nos hemos visto enfrentados muchas veces como tribunales, y quizás América puede compartir esta reflexión conmigo, que lo que necesita ese adulto mayor que comparece como víctima, ya sea que la denuncia la formula por sí mismo o la formula una tercera persona, más que la aplicación de una multa o alguna sanción de aquellas que se establecen en la ley 20.066, requiere una solución concreta a su situación, que puede pasar por un maltrato psicológico o un sentimiento de desvalorización o sentirse abandonado por su familia. Y eso muchas veces es algo que hay que trabajar con bastante delicadeza en audiencia. Y quiero también relevar el rol que cumplen los órganos de carácter público que tienen por finalidad asistir a aquellos adultos mayores que
se encuentran en una posición desventajosa. Por lo menos en Antofagasta yo quiero reconocer el trabajo que ha hecho la Defensa Jurídica Integral a adultos mayores, que forma organismo de la Corporación de Asistencia Judicial de la región de Antofagasta, Tarapacá y Antofagasta, perdón, con su abogada Alexandra Quiroga, la asistente social Jimena. Ellas, con una vocación de servicio bastante importante, colaboran como entes asistentes en la defensa y en la representación como curadores ad litem de personas adultas mayores que se encuentran en situación desvalida. Y eso también forma parte de todo el aparataje estatal que tenemos que utilizar como Poder Judicial y como Estado para propender al respeto esencial de los derechos de los adultos mayores que ya están reconocidos en la convención que señalaban nuestros profesores, norma que también, por cierto, debe dar luces para la interpretación de las normas jurídicas que actualmente contamos en nuestro ordenamiento jurídico. Quiero reiterar los agradecimientos a los profesores. Este tema ha sido muy interesante, hemos tenido una excelente convocatoria y esperamos poder contar con ustedes como Regional Antofagasta, me refiero, poder contar con ustedes para próximos seminarios y oportunidades. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, América. Yo termino mi Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, agradecerle obviamente su participación y como señalé tenía la última pregunta que de verdad quiero que sea muy breve, porque estamos bien adelantados en la hora, que formuló una participante y señala, respecto a esta temática abordada, ¿qué consideran que debiese abordarse o integrarse en nuestra nueva Constitución? Y eso Muy es, buena pregunta. eso es como para una enciclopedia completa, o sea. Pero si usted pudieran cada uno elegir un punto, a lo mejor, como abogados que somos todos, entendiendo cuál es el desafío de una Constitución, a lo mejor incluso tal vez podrían considerar que no es necesario incorporarlo porque estaría incorporado a través de otras normas. Yo ¿O creo usted cree que por lo menos se requiere una mención especial? Yo creo que más que las menciones, a mí me gustaría que la significancia de ser persona mayor implicase políticas estatales y no políticas gubernamentales. Si seguimos con la lógica de políticas gubernamentales, nunca vamos a comprender lo que significa ser persona mayor y la dignidad de lo que requiere el envejecimiento. Entonces, preferiría que no fuese, porque si se incorpora va a quedar algo nominal, pero probablemente vamos a seguir teniendo políticas gubernamentales. Entonces, creo que el tema va por otro lado, no va por una nominación o no. Perfecto, muchas gracias, profesora Carolina. ¿Don Andrés? Sí, comparto la visión de Carolina, efectivamente. Creo que quizás vemos que incluso otras constituciones, como la española, contempla la consagración de la persona mayor como un sujeto reconocido constitucionalmente, pero creo que en nuestro sistema jurídico sería quizás interesante que se materialice el reconocimiento de esta persona, sobre todo desde el punto de vista de sus derechos fundamentales, y no solamente desde el punto de vista normativo, sino que en lo práctico, ¿ya? Yo creo que justamente ese es el gran desafío que está planteado hoy día incluso para los constituyentes, para que de esa forma nosotros podamos llegar a crear una sociedad inclusiva con todas las edades. Perfecto, gracias. Don Carlos, profesor. Sí, un poco en la misma línea de los dos expositores anteriores, de Carolina y de Andrés. Colocarlos en la Constitución no va a servir de nada si es que no hay una institucionalidad detrás fuerte, bien aceitada, lo que Gargarella dice, la sala de máquinas constitucionales. Es decir, si no hay una buena distribución de las competencias y las funciones, podemos dejar muy bonitas declaraciones con el adulto mayor y su dignidad humana y sus derechos, pero no van a servir de nada si es que no tienen aplicación práctica, o mejor dicho, más que aplicación práctica, no tienen una institucionalidad que les dé el suficiente soporte. En ese sentido, me parece que muy más en la línea, en derecho penal yo creo que no sería necesario, más allá de hablar obviamente de la dignidad humana y que quede bien establecida, no creo que sea necesario. Sí, en cambio, creo que es necesario, de acuerdo a la exposición, por ejemplo, de la profesora Riveros, es que exista una... digamos, de que el Estado tenga un rol un poquito más activo. Es cierto que lo tiene, pero un poquitito más activo de lo que lo ha tenido actualmente. Quizás, y eso es solamente una apuesta porque no sabemos realmente,
quizás eso contribuye un poco a mejorar y a impedir un poco estas situaciones tan tristes como el abandono. Gracias. Perfecto. Bueno, agradecerle a todos ustedes, profesores, por haber accedido a nuestra invitación, a todos los participantes. Tuvimos, como dijo Jimena, mucha convocatoria. Simplemente aclarar una cosa, porque se hicieron varias veces esa pregunta: si tienen alguna situación que denunciar, acérquense a los tribunales de su familia de su comuna, a lo que le corresponda, o a Carabineros de Chile a presentar las denuncias, porque vi que se formularon varias preguntas de tenor, para que lo tengan claro. Y nada, agradecer, por supuesto, la hora, agradecer la dedicación. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Un gusto. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao, chao. Que estén bien. Chao, gracias. Luego. Chao, Rodrigo, muchas gracias. Chao, América, Chao, que felicitaciones. estén bien. Chao. Ahí sí, ahí dejamos transmitir. ¿Todo bien, Jimena? ¿Salió bien? ¿Salió como esperabas? Excelente, América, te felicito. Estuvo excelente tu moderación, te pasaste. Ay, Estoy gracias, mi amor. orgullosísima de ti y de Gracias por toda tu ayuda. organizado este seminario en tan poquito tiempo, y estoy muy, muy contenta de que haya sido una instancia para ti, para aparecer, digamos, en actividades académicas. Creo que los profesores estuvieron de lujo, el tema estuvo Sí, súper excelente. interesante, y para nosotras, sobre todo como juezas de familia, y quiero nuevamente felicitarte, América, porque estuviste sequísima en tu moderación, de verdad te felicito. Gracias, está súper nerviosa, gracias. Y gracias a Rodrigo por también toda la ayuda. Chao, que Muchas estén bien, gracias, cuídense. Que estés bien. Chao. Chao, Buenas chao, noches, que estén descansen. bien. Chao, chao.